segundo momento de área. Vamos a conocer a la inercia. Ya nosotros a lo largo de las clases que hemos visto hasta ahora, les he explicado, quizás de repente no con esa palabra, pero más o menos cómo funciona el tema este de la geometría y la relación que la geometría tiene con las cargas que esa figura geométrica recibe, ¿no? Porque al final estamos en la materia estática, que en la primera clase definimos que la estática iba a ser la relación que existe entre los cuerpos y las cargas o las fuerzas externas que actúan sobre él. Y esos cuerpos van a tener una forma geométrica. Entonces, este bloque, estamos más que todo analizando cómo influye esa forma geométrica en los cuerpos. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo una carga de 20 kilos sobre un cuerpo, no es lo mismo cómo actúa esa carga de 20 kilos sobre un cuerpo rectangular, sobre un cuerpo triangular o sobre un cuerpo circular. O sea, la figura geométrica por la cual está compuesta la sección transversal de ese cuerpo va a importar. La semana pasada vimos lo que era el centroide, que el concepto era el punto de equilibrio de todas las cargas de ese cuerpo. Siempre y cuando en esta materia vamos a considerar que el cuerpo es homogéneo, es decir, que está todo compuesto por el mismo material y que su espesor es constante. Bajo esas dos premisas y vamos a encontrar nosotros el centroide. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues con una fórmula. Una fórmula que la demostramos acá en clase, que prácticamente se basaba en el momento que ejerce la fuerza, cualquier fuerza que pueda estar haciendo sobre el elemento, por generar su propio peso, que de por sí el elemento está así solito, afectado por su propio peso, y bueno, multiplicar ese peso con la distancia hacia el supuesto centroide, que no lo sabíamos, vamos a tener un momento y la sumatoria de todos esos momentos nos va a dar el valor del punto específico que era el centroide. Nosotros acá en inercia, en la parte de inercia, vamos a conocerlo como segundo momento de área, porque a ese momento que nosotros teníamos en el centroide, lo vamos a afectar otra vez por el brazo. O sea, ese brazo, esa distancia perpendicular de la fuerza, está al cuadrado, que es lo que más o menos está estipulado aquí. Esto, hasta aquí, hasta aquí es centroide. Era el diferencial de área por el brazo. Nosotros acá en la parte de inercia le vamos a agregar este segundo elemento. Es la misma, es el mismo brazo, entonces brazo por brazo es brazo al cuadrado. Por esa razón, la inercia siempre va a ser positiva. Porque sea cual sea la coordenada que nosotros pongamos allí, al estar elevado al cuadrado, pues automáticamente se cancela el negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, el planteamiento teórico iba a ser muy similar al del centroide. Vamos a tener una figura cualquiera, que es esta figura roja que está aquí, con una forma, la que sea. Nosotros íbamos a determinar millones de diferenciales de área dentro de esa área. Mientras más chiquito se hace el diferencial de área, mientras más mínimo, más exacto va a ser, porque yo me voy a poder meter en cada una de las curvas que tenga la figura random que se me está presentando allí. Entonces, por eso es diferencial, que significa muy pequeño. Ese diferencial de área es algo muy pequeño. Entonces, ese diferencial de área va a estar afectado por los brazos al cuadrado, así como va a estar aquí, diferencial de área por el brazo al cuadrado, y para sumar cada uno de esos millones de diferenciales de área que hay debajo dentro de la curva, y vamos a utilizar el operador matemático integral. Entonces, este viene siendo la fórmula de la inercia en X, y este viene siendo la fórmula de la inercia en Y. Estos diferenciales de área ya nosotros sabemos cómo sacarlos. Vamos a analizar un diferencial de área para el eje X y un diferencial
de área para el eje Y, tal cual como lo hicimos en centroide. Ahorita en el ejemplo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a ver. Y este brazo, tal cual como lo hicimos en la parte de centroide también, es una distancia del diferencial de área, donde está ubicado el diferencial de área, hacia el eje. Hacia el eje. Por esa razón, donde yo ubique el eje, va a importar o no. Ejemplo, aunque es demasiado sencillo. Pero ¿se acuerdan el ejemplo que hicimos en la clase pasada? Que yo tenía una figura por aquí. Y el centroide que yo calculé era con respecto a este eje. Pero resulta que este figurita que estaba aquí forma parte de una figura más compuesta de un eje principal que era este. Entonces yo tengo que afectar esto que yo encontré aquí con respecto al eje que realmente tenemos. Algo así más o menos estaría ocurriendo aquí, porque en este tema de inercia nosotros siempre vamos a hablar de inercia centroidal. O sea, esa va a ser nuestra inercia principal, que es la inercia con respecto al centroide. O sea, eso quiere decir que los ejes van a estar en el centroide. Esa va a ser la inercia principal, la inercia centroidal. La inercia, digamos, secundaria es donde yo quiera que ponga el eje. Que si esta es la figura, el eje iría aquí. ¿Sí? Ahora, si la figura fuera esta misma, pero estuviera aquí, porque aquí abajo hay un círculo, aquí abajo hay un triángulo, entonces este viene siendo el eje. Entonces yo calculo el eje centroidal de esta figura y después me lo llevo para este eje con un artificio matemático extra que vamos a ver en la clase siguiente. En esta clase de momento me interesa simplemente calcular cuál es la inercia centroidal. O sea que al ser centroidal, los ejes están en el centroide, que yo sé dónde están. Entonces, este tipo de ejercicios van a ser similares al tema que ya vimos anteriormente de centroide. Y cuando tengamos la figura solita, nos van a pedir que demuestre cuál es la inercia centroidal de la figura. Que la demuestre. ¿Con qué lo voy a demostrar yo? Con la formulación. Y la formulación tiene integral. Entonces, hay que determinar un diferencial de área, hay que determinar unos límites de integración, y ese viene siendo el análisis para determinar la demostración como tal. O sea que este tipo de ejercicio como tal van anclados a una demostración. Y esta demostración es integral. O sea, estoy traduciendo aquí para que no se confunda. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ya esta es una figura conocida. Y ya esto alguien ya lo demostró. O sea, ya es una demostración, digamos, tabulada. En las tablas que ustedes tienen, así como les dice cuál es el centroide, también les dice cuál es la inercia. Entonces, este resultado ya nosotros lo tenemos. Ya este resultado nosotros lo tenemos. ¿Cuál es la inercia en las tablas que ustedes tienen centroidal de X? ¿Y cuál es la de Y? Háganse de cuenta que en las tablas que ustedes tienen las tablas, ¿no? Van a encontrar también otra inercia que es esta. Pero esta va a depender de los ejes de donde está ubicado el eje. En ese caso, esta que está aquí en la tabla es este eje que está aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada más de esta figura. Pero de momento de esto no nos vamos a preocupar, todo lo podemos ver en la próxima clase. Quiero que de momento nos enfoquemos en la centroidal, que toda la figura cuando la veamos sola y cuando nos pidan demostración, nos vamos a enfocar en la centroidal. Y que esa centroidal, vuelvo y repito, ya la conocemos porque está portable.
O sea, eso es igual que el centroide. ¿Se acuerdan que el centroide de ese rectángulo ya ustedes lo sabían? Ni siquiera por tabla, sino que también era por lógica. ¿Cuál era el centroide de ese triángulo? De esa figura, perdón. Que es un rectángulo. Por lógica. Por lógica, por tabla. ¿Cuál? Ajá, pero ¿cuál es la coordenada? Si la base vale B, B sobre 2. B medio. Ajá, B sobre 2. Y si la altura vale H, H medio. Correcto. Si yo a ese B le pongo un número, 4, ¿cuál sería el valor del centroide? 2. Y si a esa H le pongo un número, 10, ¿cuál sería el valor? Sí, ok. En este sentido, como estamos resolviendo literal, no tiene número, sino que tiene letra. Ok, entonces, ¿cuál sería el valor por tabla de ese centroide? Por tabla era base por altura del cubo sobre 12. Ese creo que es esta. Ajá, sería La centroidal, ¿cuál sería? El centroide. La inercia centroidal. ¿Cuál? base por altura del cubo sobre 3. Ajá. Base por altura del cubo sobre 3. Y Y sería Seguro, tampoco me suena. B. ¿Sí sabes? ¿Y eso? No sé, yo no sé. Profe, No, sí, es sobre 12. Sí, es sobre 12. La centroidal. bebé aquí. La tercera columna, ¿no? Y aquí sería B, mancha al cubo, entre 2. ¿Quién tiene dudas con la tabla? Esta que está aquí, La de abajo. ajá, aquí en este caso no tiene el sombrerito arriba de la X, sino que dice una C, significa centroidal. Entonces la inercia en X centroidal es BH al cubo entre 2. Y la inercia en Y centroidal, que es la que tienes al lado, es B cubo entre 2. Las inercias normalitas, o sea, de los ejes normales, son estas que están aquí. BH cubo tercio y B cubo H sobre 3. Esta se utiliza, eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando se usa como tal o no. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan a este nivel, hoy, es que las inercias principales son las centroidales, son en el centroide. Si por X o Y yo necesito mover esa inercia o analizar esa inercia, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, en otro punto distinto que no sea el centroide, como por ejemplo el origen aquí, yo tengo que hacer otro artificio matemático que me va a hacer llegar hasta a esto. ¿Sí? De momento, esta formulación que está aquí, con esa integral y esa cuestión, es para la inercia centroidal. ¿Alguna duda con respecto al uso de la tabla? Ok. ¿Por qué es importante la tabla? Porque si no me están pidiendo demostración y me están pidiendo simplemente que calcule la inercia de eso, pues yo me voy a la tabla o me la aprendo de memoria, porque es como se lo di en la clase pasada, esos valores ustedes se los van a aprender de memoria, lo van a usar tanto que se los van a aprender de memoria. ¿Por qué se los van a aprender de memoria? Porque ese rectángulo que está allí, ¿qué es? En la vida real, ¿qué pudiera ser? Una plata. En la vida real de un ingeniero civil. Una plata. Un bloque. No. ¿Un qué? Techo, piso, Tampoco. piso, techo, luz. Tampoco. Ajá. Entonces aquí, por ahí vamos a ir. Por ahí vamos a ir. Una columna. Pero más allá de una columna, hay algo que es una propiedad básica. Una viga. Y se lo voy a explicar por qué. Y aquí es donde yo debería empezar la clase por ahí. ¿Cómo? Una viga. Una viga. No, se lo voy a explicar ahora por qué. Hasta aquí llegó la clase de... Centroide. No, claro. Hasta aquí llegó la clase de mecánica vectorial para ingenieros, que es lo que está en el libro, que se lo da a cualquier ingeniería que tenga que ver mecánica. ¿Qué es la mecánica? Se lo vuelvo a repetir, es la relación de los cuerpos que existen en la vida real con la fuerza. Cualquier cosa que sea un cuerpo rígido o no rígido, pero que tenga relación con las fuerzas del mundo exterior, eso es estudiable. Eso se llama mecánica. Y varias ingenierías lo estudian.
Por ejemplo, el ingeniero mecánico. ¿Qué estudia un ingeniero mecánico? Exactamente lo mismo que nosotros, pero en piezas, en tornillos, en tuercas. Ellos tienen que calcular, ¿verdad? Por lo menos si están calculando la base de un motor, que ese motor en funcionamiento, cuando se mueva, no genere la vibración, los tornillos que están aguantando ese motor, con las vibraciones y toda la cuestión, aguanten 10 años de uso y que esos tornillos no se estén partiendo. ¿Cómo hacen ellos? Exactamente lo mismo, son los mismos principios. Ellos agarran el tornillito, agarran la sección transversal, que es un círculo, le meten carga, analizan y utilizan los mismos principios, inercia y toda la cuestión. Ahora nosotros, y aquí es donde empieza la clase entonces de ingeniería civil como tal, es cómo nos comemos esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es un elemento que en la vida real de los ingenieros civiles lo vamos a utilizar demasiado en viga. ¿Por qué en viga? Porque el concepto de inercia me permite a mí, desde el punto de vista nada más geométrico, oponerme a la flexión. Sabemos lo que es la flexión, ¿no? ¿Sí? Esta es una regla de 30 centímetros, por favor. Pero se va a poner la flexión. La flexión es esto. Esto es deseado en la ingeniería, en las jóvenes. No. ¿Qué viene siendo esto en la vida real? Un pandeo. Puede ser este elemento. Una viga, exactamente. ¿No? Si nosotros por lo menos tratemos una borra. Bueno, aquí hice dos apoyos. Ya resolví aquí. Tengo dos apoyos que son mis columnas. Hágase de cuenta que esta es esta columna y esta es aquella última que está allá. Y aquí tengo esta viga. Esta viga, junto con dos columnas más que van a venir aquí, me van a soportar la losa. Y aquí arriba pongo otro piso, y aquí arriba pongo otro piso, y así sucesivamente hago un rascacielos. Pero al final, los rascacielos están compuestos por muchas columnas y muchas vigas. Entonces yo analizo una, digo que está bien y de ahí lo mando para todo el edificio. Entonces este es el análisis básico. ¿Qué pasa si yo estas columnitas las tengo aquí cerca? Esto no existe. Entonces Simplemente tengo dos columnas y tengo esta viga que está aquí. Las cargas, y arriba tenemos un depósito. O sea, estamos guardando bloques arriba. Una montaña de muchos bloques. Todos esos bloques yo los voy a transformar en una carga. Vamos a suponer que tenemos 1000 bloques y esos 1000 bloques pesan 10.000 kilos. Entonces tengo esta carga puntual de 10.000 kilos aquí. ¿Se flexiona? Sí. Pero poquito, ¿ah? Poquito, porque esta longitud que está acá es cortita. Si yo de hecho lo pongo más pegadito todavía, prácticamente no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo poner abajo de un salón de clase y arriba hay un depósito. Imagínense este salón de clase con una columna aquí, otra aquí. ¿Esto puede ser un salón de clase? No. No, imposible, ¿verdad? Porque no caben ni los pupitres ni nada. O sea, entonces, para poder aprovechar los espacios, y aquí es donde entran los arquitectos, ellos les encanta la zona libre. Mientras más libre mejor, porque puedo hacer lo que yo quiera. Por lo menos este salón de clase es amplio, es grande. La distancia que hay entre columnas y columnas son altas. Entonces, yo voy a separar esto así. Y arriba sigo teniendo los mismos 1000 bloques, que son 10.000 kilos, una carga puntual en el medio. ¿Qué pasa? Se flexiona la. De hecho, si queremos, podemos simular que esto que pesa bastante. Yo lo tenía aquí, el mismo peso, porque ustedes pueden decir, el profesor está exagerando la carga con el dedo. Pero si lo teníamos pegadito, ¿se flexionó la viga? No. Teóricamente sí se flexionó. Se tuvo que haber flexionado porque recibió una carga. Solo que es pequeña, exacto. Y a veces imperceptible a los ojos.
Ahora, yo pongo las columnas, así como lo dijo el arquitecto, no dijo, usted tiene que separar esto cada 10 metros. Ahí yo puedo poner aquí el salón de clase o la biblioteca o sea lo que vaya a hacer. Y tengo los mismos bloques arriba. ¿Qué pasa con la columna? Con la viga, se flexiona. Y aquí se ve. ¿Ustedes creen que en la vida real hay un elemento que se pueda flexionar así que no se caiga? No existe. No hay. O sea, háganse de cuenta que la viga que aquí no se ve, porque está oculta por el cielo raso, quizá. Bueno, yo no sé si eso es una viga, eso parece que es un galpón. Esa es más para allá que el otro. Bueno, pues suponiendo que aquí hubiera una viga, háganse de cuenta que la viga hace esto, llega por aquí. O sea, una curvota, una sonrisota. Ajá. ¿La viga pudiera hacer eso en la vida real? ¿Sería capaz de hacer ese movimiento? No. ¿Alguna vez has visto una viga así? No, ¿verdad? No, cuando pasa eso, No es se porque cae. ya pasó el colapso, No. se cayó. O sea, cuando la viga es rígida y sufre mucho peso, se parte y se cae. Anotar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí para mejorar esto? Agrandar más el espesor. Agrandar más el espesor. Correcto. Si nosotros agrandamos más el espesor, Soportar más la carga. exactamente. Entonces, fíjense que, ¿cómo es tu nombre? Sí. ¿Cómo? Sí. Keiner. Keiner está dando una propuesta netamente geométrica. Él no está sugiriendo cambiar el material. Ni siquiera estamos analizando si eso es plástico, es concreto, es acero, es concreto armado. Simplemente dijo que aumentando esa sección íbamos a soportar más. Entonces, ¿y qué sección vamos a aumentar? Es la sección transversal de ese elemento. ¿Cuál es la sección transversal de ese elemento? Si lo dibujamos aquí, es algo como esto. ¿Sí? De hecho, en esa regla, que es una regla, es bastante fina con respecto a la sección transversal. Si la sección transversal sería esto. O sea, háganse de cuenta que la regla la estamos viendo así. Así. ¿Sí? Entonces aquí tengo una base y aquí tengo una altura. Keiner dice, vamos a aumentar la altura. ¿Sí? Ok. Pero más allá de aumentar la altura, ¿qué pasaría si nosotros esa misma sección, que al final es rectangular y se parece a las secciones de la vida real que son rectangulares, la cambiaríamos? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esto ahora sí a lo largo, aquí está el apoyo, aquí está un marcador, aquí está el otro marcador, aquí está la carga en el vaso. Esto está haciendo esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Keiner dice que hagamos esto. Si yo tengo esta misma carga aquí, esta deflexión siempre va a existir, pero debería ser el mínimo. ¿Están de acuerdo conmigo con eso que estoy haciendo yo ahí? Ustedes se sientan mal, ustedes tienen que sentarse como en el medio. Porque ese punto ahí es. Bueno. Profe, esa fuerza se distribuiría más bien hacia las columnas, ¿no? Sí, eso se distribuye realmente a las columnas. Pero en este momento eso no nos importa mucho.
Entonces, ¿qué podemos hacer con esta regla? Así tal cual como está. Bueno, podemos colocarlo de filo. Podemos cambiar su orientación de esta manera. Y ahora voy a colocar el mismo pote aquí y se flexa. Claro, aquí no puedo soltar el pote porque este espesor que está aquí es súper finito porque es una regla y ni siquiera se sostiene sola. Pero si tuviera un espesor así como este, más o menos. Profe, y si uno de repente también, en vez, o sea, su ancho, uno lo pudiera reducir también y darle más altura, resistiría más todavía. O sea, En este caso específico que haríamos, disculpa, ya aumentamos, o sea, lo volteamos. claro, La fuerza, ahora la cara que está resistiendo o que se está oponiendo al movimiento, que el movimiento es vertical, es esta. Ya no es esta que será que 1 milímetro, esto será 1 milímetro, sino ahora son como 2 centímetros. O sea, lo estoy multiplicando por 200. Esto como por esto. Son 1 milímetro contra 2 centímetros son 200 milímetros. O sea, lo estoy multiplicando por 200 su sección. Por eso es que lo dibujé ya más o menos también exagerado. Yo hago ahora esto y la carga ya no me hace este movimiento que está aquí. Si lo vemos aquí, vendría siendo esto. Fíjense, este también es un buen ejemplo. Aquí es fácil hacer esto en esta dimensión, pero en esta es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la carga está aquí y lo que está haciendo oposición es esta sección que tenemos aquí, no sé, 3 centímetros, 4 centímetros. Con respecto a este que tenemos un solo centímetro, y está haciendo esto. Entonces, geométricamente, sin meter, después, ustedes van a hacer la propuesta geométrica y después mejoran los materiales. Porque obviamente esta viga está compuesta por concreto. Y el concreto hay mucha resistencia de concreto. Está 210, 250, 300, 400, pueden hacer concreto que resistan 500. Y ese concreto está adentro, está compuesto por cabillas. Y ustedes pueden poner 3 cabillas, 4, 6, 8, 10, 15 y le dan más resistencia al material. Pero ahí se está modificando el material, que es otra materia. Aquí en este punto, donde no estamos metiendo mucho con los materiales, sino con la parte geométrica, ya nada más la geometría me está ayudando a mí a resolver un problema de resistencia, de oponerse a la flexión. Que la flexión es un fenómeno que no es deseable. O sea, a mí no me gusta que mis vigas se flexionen. O sea, tengo que evitar la flexión. ¿Y por qué este ejemplo se lo pongo en una viga? Porque las vigas, ¿verdad? Toda esta estructura general que yo quiero que ustedes entiendan y aprendan para que entiendan cómo que funciona la ingeniería civil en general. O sea, me estoy saliendo un poquito de la materia como tal. ¿Por qué les estoy haciendo esta explicación? Porque les pregunté qué figura era esta y me dijeron cosas que no tienen mucho sentido con lo que a nosotros vamos a apuntar, o por lo menos una mesa. O sea, si eso fuera una mesa, lo estaríamos analizando así. O sea, la estaríamos viendo de planta. Y eso no es una planta, es una sección. Es una sección transversal. Eso que está ahí es una sección transversal. O sea, lo que nosotros estamos analizando allí, ustedes tienen que hacerse de cuenta que en la vida real es lo más seguro que sea una viga. Ese análisis también se hace para las columnas. El problema es que esta es la viga. Las vigas se caracterizan por tener cargas perpendiculares a su eje. El eje es este. Y las cargas van perpendiculares. ¿Sí? Al ser perpendiculares hace que si sus cargas están aquí, esto haga esto. Ahora, ¿qué pasa con la columna? Este mismo elemento pudiera ser una columna así. Las columnas, las mismas cargas, las cargas siempre son verticales, ¿no? Que son los pesos de las cosas y toda la cuestión. Las únicas cargas que son así son viento, temblores, sismo y ya. Hasta pudiera ser el efecto del agua también, pero ya yo creo que a nivel de pregrado eso no lo vemos aquí. Pero sí vemos en la carrera sismo y viento. Nosotros aprendemos a diseñar estructuras que sean resistentes al sismo y a los vientos. Y específicamente en Barquisimeto y en Venezuela, sismo. Si resiste un sismo, probablemente, no mentira, si resiste un sismo, no probablemente no tiene nada que ver con el viento. En Venezuela, los vientos son muy bajitos, los sismos son muy fuertes y aprendemos a diseñar más que todo por sismo.
Pero en otras partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, se diseña más que todo por viento. Y hay distintos tipos de estructuras que el diseño es por viento y no por sismo, como por ejemplo un galpón. Los galpones, al ser estructura digamos que ligera, Ligera es más complejo contra el viento. es más complejo contra el viento, exactamente. El viento hace más estragos en ese tipo de estructura. Dígame. ¿Qué es más complejo? En teoría el sismo es más complejo porque el sismo es mucho más impredecible y mucho más peligroso. ¿Qué me está diciendo? Entonces, la columna se comporta de otra forma. Las cargas de la columna, la mayoría de las cargas, ya agarré el hilo otra vez. Estas cargas no las vamos a ver todavía. Estas son para el séptimo, octavo semestre, que es viento y sismo, que son oscilatorios, porque el viento va y viene, igual el sismo hace este movimiento en la base. A este nivel tenemos las cargas gravitacionales, que es el peso, más que todo el peso propio de los elementos, o sea, de los materiales como tal, y del uso. O sea, como le digo, si esto va a ser un depósito y va a tener bloques, esos bloques pesan. Por eso es que uno no debería, en la vida real, estar cambiando el uso de las cosas. O sea, si eso se diseñó para un centro comercial, no debería estarlo cambiando por un depósito así de buena ligera. Habría que hacer un cálculo estructural, porque todo eso que está allí está diseñado para soportar el uso de un centro comercial, que es totalmente distinto al del depósito, que es totalmente distinto al de una universidad, que es totalmente distinto al de un hospital, que es totalmente distinto al de una biblioteca. Todos esos usos, ustedes más adelante lo van a ver que están normados, ustedes se meten en la norma. Bueno, del edificio que usted está diseñando, ¿qué uso tiene? Tiene uso comercial. Bueno, use estos valores. No, el uso es residencial, entonces use estos otros valores. Entonces, si yo uso residencial, calculo en base a residencial y después, 10 años después que el edificio está listo, alguien lo quiere cambiar a comercial, en teoría no debería ser tan fácil porque los valores que se usaron fueron para comercial. Claro, en la vida real eso tampoco pasa mucho, la gente le cambia el uso de las cosas hacia lo loco, pero ese es el deber ser. O sea, cuando ustedes estén diseñando se van a dar cuenta de toda esta cuestión que estoy diciendo. Entonces, la columna, al estar ellas así, ¿dónde está el eje de la columna? El eje principal, este. Y las cargas van paralelas a ese eje. Entonces, ya no son transversales, sino que son axiales. Eso quiere decir que entonces que la columna hay que diseñarla para que sea muy resistente a compresión. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un peso aquí, ¿verdad? Ella se está comprimiendo. Todos los átomos que estén compuestos, ese elemento se están comprimiendo. A diferencia de la viga, que si yo le pongo la carga aquí, ¿qué está pasando? Se están flexionando. Realmente es un poquito más complejo porque si imaginamos que esto está compuesto por muchas fibras, un hilo que va de aquí hasta acá, las fibras superiores se comprimen, esta zonita aquí, que arribita, se comprimen, pues se están poniendo más chiquitas, y estas que están aquí se flexionan. Si esto fuera concreto, aquí se agrieta y aquí abajo se comprime. Ok. Ajá. Entonces, bueno, ahora analizando esa figura que está allí, ¿dónde la inercia sería mayor? Con todo lo que le acabo de explicar, aplicando lógica. Lógica, y si se va un poquito más allá, matemática, porque ya la fórmula está allí. Pero sin ver la fórmula, sin analizar mucho la fórmula, ¿en qué esa figura geométrica tiene más inercia? Se lo acabo de explicar aquí con un ejemplo súper dinámico. Los extremos. ¿No me puede ser? No, ya va. Voy a replantear otra vez la pregunta. ¿En qué eje? O sea, la respuesta es un eje. ¿En qué eje esa figura geométrica tiene más inercia? Más inercia. O sea, se lo traduzco,
más resistencia a la flexión. Al eje Y. Y. ¿Todos están de acuerdo? Así tal cual, está paradito. Bueno, el eje Bueno, Y. YH. A la H. Pero realmente, o sea, yo creo que sí me entendieron y están respondiendo bien. Pero está un poquito al revés porque si la carga está aquí así, el que está soportando es el eje X. Ya, ok. Entonces el eje fuerte es el eje X, así tal cual como está allí. Ah, ok. Así tal cual como está allí, porque si estuviera volteada, el eje débil sería el X. Sí. Sí, claro. ¿Cómo lo pueden saber en la formulación? Porque independientemente de qué valores sean estos, la H es mayor que la B. Claro. Ok. Y aquí la H está el cubo. Eso quiere decir que este valor tiene que ser más grande que este. Claro. ¿Sí? Entonces, como este valor es más grande que este, entonces este es mi eje fuerte, Ok. matemáticamente. Si le ponemos valores a esto, sea cuales sean los valores, claro, lógico, H sea mayor que B, porque está dibujado H mayor que B, el eje fuerte va a ser este. Eso quiere decir, o sea, estoy demostrando que una figura rectangular puesta de esta manera, que técnicamente la vamos a llamar de canto, puesta de canto, o sea, parada, de canto, va a ser más fuerte que la coloque así. Porque si yo agarro este mismo tubo, un tubo, una viga, si yo agarro esta misma viga y la acuesto y le saco la inercia en X y la inercia en Y, ¿cuál va a ser la inercia mayor allí? Y. La de Y va a ser la mayor. Claro. Pero las cargas van a seguir estando así. Entonces las cargas van a estar resistidas por la inercia menor. Y eso no tiene lógica. La lógica es que las cargas estén resistidas por la inercia mayor. Por eso es que esto planteado así como tal es la manera más óptima de que esa figura geométrica funcione. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que terminamos la parte, la explicación de cómo se come esto, de para qué sirve y toda la cuestión, vamos a entrar a la parte numérica, que es hacer esa demostración. Que simple y llanamente es aplicar la fórmula y bueno, acordarse de cálculo 2, porque hay que integrar. Y hacer un buen planteamiento de los diferenciales de área. Entonces, ¿se acuerdan cómo empezamos esto en Y me acuerdo el que centroide? era fuerza igual a. Bueno, la demostración. Ese análisis ya lo hicimos. Ese análisis de fuerza por distancia es este. Ya tenemos la fórmula. Tenemos que aplicar esta formulación. Voy a calcular la inercia en X, que es igual a Y cuadrado por el diferencial de área. Entonces, ¿qué necesito yo? Determinar el diferencial de área. ¿Qué pasa ese diferencial de área? En el eje X. Va a ser Y por B. Y por B. Sería, en el eje X sería esta. Ya hecho. Esto es un diferencial de X y esto que está aquí es H. H. Entonces, ese diferencial de área sería H por D. ¿Correcto? Ok. Y ahora que tocaría aplicar la ecuación. Integral. Bueno, aplicar la ecuación primero. Vamos a plantear la ecuación. Que sería la integral de y cuadrado por el diferencial de área, que es h por x. ¿Y quiénes serían los límites de integración? 0B. No, 0H. De 0 a b. No.
Desde los H medio hasta H medio. Ah, ahí tengo un error en la fórmula, pero ¿quién dijo eso? Usted, eso no es el límite de integración. El límite de integración, o sea, el diferencial de área, no es ese. No lo voy a borrar para no dañar el dibujo, el diferencial de área es este. Que es diferencial de y por b. Y ese diferencial de área, ¿por dónde se pasea? ¿Por qué límites? Aquí está en 0. Sí. Aquí está en. ¿Cuánto vale esta distancia aquí? H medio. Si esto vale h, ¿cuánto vale esto? H medio. Esto vale h medio, pero y esta coordenada como tal vale menos h medio. Y aquí tenemos h medio. Entonces, este punto vale h medio y este punto que está aquí vale menos h medio. Entonces, los límites de integración serían h medio menos h medio por y cuadrado por b por diferencial de y. Y ahí sí he tenido la integral ya. A ver si no la cagué. Sí, eso. Entonces, bueno, vamos a integrar. Sale B. Vamos b. Y me queda la integral de h medio menos h medio de y cuadrado por diferencial de y. Y quedaría Entonces, ¿qué me queda? B b por y al cubo sobre 3. y al cubo sobre 3 Evaluado evaluado entre H medio. entre h medio y menos h medio. ¿Por qué menos H medio? ¿Por qué menos h medio? Porque al ser el eje, al estar el eje en el centroide, el límite inferior es superior, perdón, es esta curva, y esta curva es la recta h medio. Y el límite inferior es esta recta, y esta recta está en la coordenada menos h medio. Entonces al final, la integral es la curva de arriba menos la curva de abajo. Son los límites de integración que están ahí. Y bueno, entonces aquí me queda b por h medio cubo entre 3 menos esa b que ahí, ¿no? B menos h medio cubo entre 3. Acomodamos. B por h cubo 8 entre 8 entre 3 menos b y tendría más h cubo igual 8 entre 3 doble c Se crea B, H tercio, bh cubo 8 por 3. que sería 24 más Lo mismo, pero bh cubo entre 24. Entonces que me quedaría 2 24 bh cubo. El resultado que estás esperando. Demostrado.
¿Dudas? En Y quedaría exactamente igual. Vamos a hacerlo. Ese es el real en Y, sería x cuadrado por diferencial de A. Si el diferencial de área, ese sería h por dx. Entonces, los límites de integración Sería de menos B medio, B medio. en medio, a b medio de h por dx por x cuadrado. Sería H. Bueno, LH x cuadrado por dx de igual a h por x cubo sobre 3 de b medio menos b medio. Queda h de b medio al cubo entre 3 menos b medio al cubo por h entre 3. Bueno, exactamente lo mismo. H por el cubo entre 8 entre 3 más h por b cubo y queda demostrado esto que está aquí. Profe, de la hay que demostrar la... Si le piden demuestre, demuestra. Si le piden calcule y le dan los datos, o sea, si aquí le hubieran dado, por ejemplo, Diferencial de H. h vale 10 y le vale 5, ¿cuánto vale estimar 100x? Estimar 100x vale 5 por 10 al cubo entre 2. Y la inercia centroidal en Y vale 10 al cubo, perdón, 5 al cubo. 5 al cubo por 10 entre 2. ¿Cuánto es esto y cuánto es esto? Esta debería ser mayor. 416. 416. Y la de abajo. Si esto es metro, ¿qué unidades trabaja la inercia? De abajo es 104. Que si esto, ¿cuánto es aquí abajo? 104. ¿104 qué? Más 1666. Sí, pero la unidad. ¿No sería menos? No. Libre. Menos. Ahí está. Sí, H ¿cuánto vale? 10 metros.
y la otra vale 5 Otro metros. lado. ¿Ah? Otro lado. Tampoco. Lo están tirando, o sea, no tiren al azar, piensen. Sí, hagan un análisis dimensional, a un metro a la 4. Porque el 10 está ubicado al cubo, metro al cubo, por metro, 3 más 1, 4. Entonces aquí me queda metro a la 4. Y aquí metro a la 4. Entonces la inercia va a trabajar con unidades de longitud a la 4. ¿Se acuerdan de esto? Simplificado por análisis dimensional. Esto significa unidades de longitud a la 4. Todas las que es inercia van a ser unidades de longitud a la 4. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que mientras más concentración de área yo tenga alejado de los ejes, Mayor va a ser la resistencia. mayor va a ser la resistencia o la oposición a la flexión. Entonces, en este rectángulo, y aquí ya me estoy yendo ya terminé el ejercicio, que voy a rayar encima de él. Lo que me dio valor a mí, porque es una propiedad netamente geométrica, lo que me dio valor a mí fue que si este es el eje, o sea, quitamos en 0, esta distancia que está aquí es lo que le dio valor. O sea, este h medio. Y como está elevado al cuadrado, pues este h medio también. Mientras más alto sea este h medio, mayor va a ser mi inercia. ¿Sí? Porque si yo pongo aquí 10, me da 416. Pero si yo pongo 20, me da, no sé, 600, 800, me da mucho más. ¿Sí? Entonces, lo que le da valor a la inercia es esta coordenada. Eso quiere decir que esta franja que está aquí es importante. Y esta franja que está aquí es importante. Y la distancia que separa cada una de ellas, que viene siendo mi h, si yo la uno, obtengo el perfil más óptimo por excelencia, que es un perfil I o un perfil H. ¿Lo vieron? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Por qué ese perfil es el más óptimo por excelencia? Porque si eso está hecho de hierro o de concreto o el material que sea, yo me ahorro todo este material. Claro. Entonces, cuando lo estoy produciendo en la fábrica, este material no sirve porque no está haciendo nada. O sea, este material es mucho, perdón, esa sección es mucho más óptima que esta. Porque las dos tienen la misma H. Y si tuviera un hueco en el medio, ¿qué sería? En el medio como tal no, ya cambia ahí la cuestión. Entonces, este perfil, o esta sección transversal, es mucho más óptima que, claro, aquí estoy hablando muy simplificado. Todo lo que pasa depende del uso. Eso sería como una viga doble T, ¿verdad? Exactamente. Tiene muchos Pero nombres. eso también Y tiene que ver H, con doble T. la composición de Doble T cuando es de hierro. Pero esta sección también puede ser de concreto. Se utiliza mucho en puentes. Y en concreto pretensado y postensado. Pero bueno, esos son ya conceptos más complejos. Entonces, ¿vieron la importancia de la inercia? Sí. Ok, entonces podemos concluir que es una propiedad geométrica que tiene la figura que me puede generar a mí
características interesantes como la oposición a la flexión y que simplemente con la geometría pues yo puedo resolver estos problemitas. Ahora, abre boca para la siguiente clase. ¿Cómo calculo yo la inercia de esta figura? ¿Está en la tabla? Sí. ¿Dónde? ¿Ah? Con la inercia de I, con la I. ¿Cómo? No, no mucho. Esa sección es una sección transversal. Y en el examen yo les digo, calcule esa inercia. Centroidal. Como centroidal o aquí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo integran esto? ¿Se integran? ¿No secan la fórmula? Separando la figura por partes. Exactamente. Entonces, similar al centroide, esta es una sección compuesta por figuras conocidas, la separamos, y tenemos 1, tenemos 2, y tenemos 3. Esto es un rectángulo, sacamos la inercia de ese rectángulo, este es otro rectángulo, sacamos la inercia de ese otro rectángulo, pues este es otro rectángulo, sacamos la inercia de otro rectángulo y hacemos, no se suma como, ¿se acuerdan que en el centroide hacíamos como un prorrateo? La sumamos y la dividíamos entre el área total. Aquí es otro artificio matemático que se llama staging. Para los que saben ya más o menos que pongan los tiros. Y para los que les gusta adelantarse a la siguiente clase, ese va a ser el siguiente tema. O sea, por una sola practicar. No creo que puedan todavía, porque tengo que explicarles. O bueno, mentira, sí pueden. O sea, ustedes leen el libro y ven un video de YouTube y van a hacer lo que ustedes quieran. Pero no se lo estoy pidiendo. Con que lean más o menos de qué se trata para que cuando yo venga a la clase no estén tan perdidos, es suficiente. Lo que sí me interesaría es que hagan este ejercicio otra vez y cambien la figura, saquen la inercia de un triángulo, por ejemplo. Que ustedes la tienen ahí en la tabla. O sea, hacen lo mismo. Del triángulo, ustedes ya tienen la inercia por tabla, dibujen la figurita, saquen los límites de integración, los diferenciales de área y apliquen la fórmula. ¿Cuál es la diferencia del triángulo? Bueno, la misma de la otra vez. El centroide va a estar aquí y este límite de integración iba a ser esta recta inclinada y este límite de integración iba a ser esta recta constante. ¿Quién iba a ser esta recta? Por lo menos en este caso, menos h tercio, que es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Sí? Sí. Y esta distancia que está aquí no la conozco porque varía. Varía en función de x. Entonces sería Entonces determino esto, entonces aquí tengo ya mi límite de integración. Eso está en YouTube. O debe haber un libro ahí con eso resuelto también.